Bueno, bienvenidos a otro episodio de Acerca tu voz. Continuamos con Aldemar Moreno y Juan Guillermo Londoño en este tema. Y hoy nos vamos a hablar de cómo las tecnologías derrumbaron muchos principios de la comunicación, cómo las cosas que antes hacíamos hoy ya no funcionan y hay más interrogantes y hay una audiencia mucho más dispersa. Entonces aquí un poco... ¿Cómo están viendo ustedes ese nuevo esquema, ese nuevo modelo de comunicación y qué retos nos está imponiendo? Pues yo creo que el reto es gigante para los comunicadores porque lo que hablábamos hace un rato y es mucha gente pues se siente con el derecho de comunicar y es normal, normal, pero ¿qué tan idóneas son las comunicaciones a través de redes sociales cuando pululan las noticias falsas, cuando hay tanta desinformación? Yo creo que, como decía Aldemar en una ocasión anterior, hay que entrar en esa cultura de un poco de la verificación. Y es lo que uno mínimamente le pide a los emisores, así como también a los receptores del mensaje. Ese es como mi primer mensaje. Bueno, yo en general la preocupación que tengo es en lo que yo pienso acerca en el diagnóstico que hago y las herramientas que tengo para moverme en esos nuevos contextos. Entonces yo vengo nuestra generación íbamos a clase con máquina de escribir, me acuerdo mucho por ahí en el 96, 97, el primer sitio web del Tiempo, y uno deslumbrado, y esa vaina bajaba así a 2 por hora, pero uno deslumbrado que ya podía consultar noticias por allí, luego el correo electrónico, el Messenger, las redes sociales. Somos súper adaptativos, súper resilientes y ahorita estoy en eso. Pero siempre respondimos con unos criterios y con unas cosas, unas formas de decirlo que yo creo que a mí ya, y me muevo en clase con mis alumnos y yo ya mi premisa es no sé qué decirles. O sea, estoy tratando de entender para llegar a alguna conclusión sobre el tema. Y lo que más me preocupa, que ya Juan Guillermo lo planteó, es la versión del mundo que en general nos estamos haciendo como sociedades. ¿Me explico? Y yo creo que ahí... soy optimista en cuanto a que yo creo que el sentido común en algún momento se va a imponer y vamos a dejar de decir que la Tierra es plana y vamos a dejar de tener que explicar que no había chip en la vacuna y vamos a tener que dejar muchas cosas en torno inclusive en el día a día de las realidades que estamos discutiendo. Ese es mi punto de vista. Juan, y pues entendiendo que es valioso porque digamos el mundo ha avanzado en algunas cosas que también digamos hay que hacerle críticas también digamos a ese tipo de avances. Cómo, digamos, las mismas empresas, ese mundo corporativo, digamos también que está inmerso en esta vorágine de información, digamos, cómo puede hacer un alto y detenerse sin perderse, digamos, porque a veces dicen, oiga, usted no está en la movida, usted no está en la narrativa, pero también siendo inteligentes para saberse mover en este mundo que es complejo. Pues yo creo que un poco conociendo a sus audiencias y... ahí entramos también en otro terreno un poco desconocido, porque es que si yo conozco qué es lo que te gusta a ti, qué te gusta a ti, qué te gusta a ti, yo puedo planear una estrategia un poco más dirigida, de nicho, porque es que no todo lo que yo hago le interesa a todo el mundo. Y la forma de vender eso, la forma de llegarle a esas personas es conociéndolas, sabiendo que les gusta. Y en eso sí juega un papel muy importante todos los algoritmos y la inteligencia artificial, porque ya te describen como consumidor. Y a partir de ahí sí cranearse pues como una estrategia de comunicaciones, insisto yo, pero soportada para llegarte con historias, con cosas chéveres, porque a la gente... lo que uno ve en redes es que les gusta mucho conocer cómo se hacen las cosas, por ejemplo. Y para las empresas eso es un nicho bien importante porque las empresas son allá, sus procesos secretos, de pronto no se conoce cómo se hace y ahí es donde yo creo que hay una excelente oportunidad, conociendo a la audiencia y ofreciéndole historias ricas, bonitas, bien contadas, que eso no lo hace también la inteligencia artificial, a pesar de que se ha avanzado mucho, pero pues es que la inteligencia artificial no le mete el corazón. Sentimiento, ¿no? El sentimiento. Exacto. Y yo creo que ahí ya hilando un poco lo que hablábamos con Aldemar y la preocupación, y es entender qué es lo que la gente, digamos, cuando uno hablaba de medios, uno decía, ¿qué va a ser noticia? Lo que la gente quiere saber, lo que la gente necesita saber y a lo que la gente le interesaría saber. Lo mismo pasa, digamos, en las redes sociales, que lo que hicieron fue
derrumbar unos muros de comunicación. Antes yo tenía que salir en El Tiempo para hacerme visible o en El Espectador o en La República. No es que hoy no tenga que salir, claro, hoy pues, debo salir ahí y si salgo también va a ser provechoso, pero hay más canales donde yo puedo salir, pero yo tengo que entender mi audiencia, qué quiere conocer como empresa, y ahí es donde, digamos, los comunicadores, hoy en día uno ve en las organizaciones mesas de trabajo, equipos de trabajo de comunicación robustos, y yo, pues Aldemar que dicta clases, yo también dicto clases, y cada semestre me sorprendo de ver nuevos estudiantes en comunicación, porque creo que la comunicación sí es una herramienta fundamental en la vida, fundamental, y uno tiene que entender la audiencia para poderle llegar a esa audiencia con el contenido que la audiencia quiere tener. Yo quisiera preguntarle a Aldemar, claro, Aldemar trabajó en medios, ha entendido, digamos, todo este tema, digamos, empresarial, pero digamos, ¿cuál es esa recomendación ahora que usted lo está haciendo, cuando uno quiere comunicar algo, y sobre todo, estamos hablando mucho de nicho, hay temas que se vuelven temas como hartos, como acartonados, como pesados? ¿Cómo volver interesantes las cosas? Ustedes ya hablan de historias, ¿cómo volverlas interesantes? Bueno, hay dos factores para mí claves, que es uno, empatía, y dos, reiteración. De lo que he aprendido gracias al trabajo, lo que me ha enseñado mi trabajo ha sido la clave del éxito de la comunicación es que uno, cuando emite el mensaje, tiene que ponerse en la posición de quien lo va a recibir para más o menos sintonizarse con una situación determinada, inclusive de contexto en donde lo va a leer, etc. No hace ese ejercicio, ¿no? No es que me imagino la gente que está en el celular y entonces está ahí, yo quiero que... Entonces por eso voy a poner este título, voy a utilizar esta imagen. Entonces empatía es clave en ese ejercicio de reemplazo de la experiencia previamente que debaten. Y el otro que mencioné, que se me acaba de olvidar, empatía y reiteración. Nosotros venimos los periodistas venimos de una cultura que esto ya se dijo, esto ya se sabe, y yo cada vez entiendo más, no, cuando yo hice algo o alguien hizo algo, lo supo alguien acotado. 500, 1000, los que sí, hay otros millones de millones que no saben qué está pasando. Entonces toca reiterar los mensajes. O sea, yo ya no le veo ningún problema que uno con otro enfoque, con otro título distinto, no aborde lo mismo que dijeron ayer en otro medio de comunicación, porque seguramente otras personas no lo saben. Esta semana hice un post sobre la famosa factura electrónica que resultó siendo súper exitoso en Instagram, y me sorprendió que hubiera tanta gente que no sabía lo de la factura electrónica, y me metí a redes y todos los medios de comunicación han escrito algo sobre la factura electrónica explicando a la gente. Entonces hay que reiterar los mensajes, hay que insistir, hay que ser reiterativo. Yo a eso ya no le veo como estrategia. No se necesita ser innovador todos los días con los mensajes, cambiando el tema, buscando otras fuentes. No, reiteren las cosas. Pero yo creo que ahí, perdón Mario, y hilando con lo que dice Aldemar, y creo que y lo digo además con respeto y con admiración por Aldemar, porque lo admiro, yo creo que tú lograste revolucionar en un tema que es las crisis económicas de la clase media, y tu libro es eso. O sea, a mí me pasó, y uno, digamos, a veces es un poco avergonzado de tener la deuda, de no sé qué, y tú le quitaste, digamos, como ese velo, y estás llegando, digamos, en la construcción de conocimiento y de entablar una conversación con esa audiencia sobre temas que les interesa, cómo pagar mis deudas, no soy el único, también me pasa a mí, cómo sacar. Entonces yo creo que ¿sabes cuál fue un descubrimiento ahí? Solo para cerrar esa idea, y este fue un ejercicio puro y duro periodístico. O sea, que puse cuando me plantearon hágase un libro, entonces es decir, un ejercicio de comunicación de tipo periodístico, y resultó con todo lo que resultó, que yo no me lo esperaba. O sea, yo no me senté así, bueno, vamos a escribirnos un libro en el que la gente se sienta identificada, y un libro que se convierta realmente en un espejo. Yo no pensé esa vaina. Yo que dije, ¿qué historia periodística de mi vida puedo contar? Y llegué a un título y a un sumario prácticamente. Y esa fue simplemente para decirte, la comunicación sigue siendo el secreto. Y además, finalmente, los profesionales de la comunicación siempre van a ser valiosos en el proceso porque son los que saben. Nosotros tuvimos un cliente que en algún momento quería hacer un libro, una bitácora de un proceso que había hecho. Y le dijimos, esa bitácora para que no se la lea a nadie. Pero si usted convierte eso en historias de cómo lo que usted hizo benefició a unos, transformó a otros, le creó oportunidades, eso sí va a ser de interés. Entonces creo que ese es el gran tema, ¿no? Cómo contar una historia con la que se identifique mi audiencia y yo quiero conectar con eso, y Juan Guillermo lo decía,
el conocimiento dejó de ser para unos pocos, o el acceso al conocimiento. El conocimiento siempre ha estado. Usted hablaba de pedagogía, tú hablabas de pedagogía. Las empresas cada vez están más abiertas a generar esos espacios de pedagogía con los periodistas o con los comunicadores, porque ya, digamos, el ejercicio dejó de ser netamente de periodistas, o por lo menos que estén matriculados con medios de comunicación, porque hay comunicadores en muchas instancias y haciendo cosas muy interesantes. ¿Cómo las empresas han entendido este proceso de generar pedagogía y cómo se han acercado a los periodistas y qué tanto necesitamos profundizar en eso para lograr lo que yo diría que es importante, que es conectar a la gente y que la gente se interese por los temas? Pues es lo mismo que yo decía a través hace un rato de redes sociales, de contar historias, pero lo que pasa es que tú cuando haces pedagogía, ya sea con una comunidad donde tú estás con la empresa, o pedagogía con los periodistas, que es lo que cubren, o pedagogía con los grupos de interés como sus accionistas o sus clientes, es una manera de estrechar esos lazos y de que conozcan cómo funciona tu negocio. Y eso no le va a interesar a todo el mundo, seamos claros, como dice Aldemar, eso es de nicho. Y uno tiene que tener claro que si voy a hacer un taller para periodistas sobre tal tema, pues les va a interesar a ellos, pero en el momento de ellos difundir una información van a tener más argumentos, más bases para poder informar pues correctamente y pues sin tantas imprecisiones, que es lo que suele pasarle a las empresas cuando ven algún titular o ven alguna noticia que no corresponde, pero yo creo que esa es una buena salida. Y como digo, eso también se aplica a las comunidades, cada una con su lenguaje, porque tú no le puedes hablar a un periodista como le hablas allá a la comunidad que está en la zona donde tú habitas, o como a tus accionistas o inversionistas que están en Nueva York, pero eso es, yo creo que eso es, y en eso las empresas pueden hacer muchísimo más. Pero siendo coherentes con el mensaje. No puede que los lenguajes sean distintos para las audiencias, pero con un mismo mensaje, que tengan identidad. Exacto, y yo creo que aquí, bueno, todos que estuvimos en escuelas de comunicación y de pronto lo que va a decir puede sonar un poco atrevido, pero yo creo que el emisor, canal y receptor se transformó. O sea, ya no solamente son esos tres, digamos, ahora el mensaje, la empatía, la consistencia, la pedagogía, digamos, hay muchos otros elementos que nutren el modelo de comunicación y que enriquecen y que, claro, nos retan a hacerlo de manera distinta. Y creo que ahí, como en los medios de comunicación, que obviamente siempre están con el síndrome de like, ¿cómo hago para que no sea el otro que salió a decir y tuvo 500 likes y yo que estoy haciendo un proceso mucho más juicioso y riguroso solo tengo 200? Pero yo creo que al final la gente también va a ir decantando y se va casando con ciertos medios, canales, influenciadores, porque generan credibilidad. Quiero solo agregar, yo dije reiteración, empatía, y quiero agregar uno que yo sé que ustedes van a estar de acuerdo porque han hecho trabajo con comunidades, y yo creo que la presencialidad también, sí. la presencia del santo hace el milagro, paradójicamente en contextos donde lo que predomina es lo virtual, lo digital, toda esa cosa. Encuentro por eso me gustan tanto las clases, por ejemplo, ¿sí? Claro. Con todo y que me choco mucho, un choque intergeneracional por cómo son los muchachos, estoy tratando de entenderlos, y ellos me imagino que chocarán conmigo también, pues porque soy de otra generación, pero por eso me gustan las clases, por la presencialidad y esos espacios. Yo creo que cada vez adquieren más, ustedes que han hecho talleres, se han inventado cosas con las comunidades, eso, la presencia del santo hace el milagro, dice el dicho. Y en un país como este que necesita presencialidad, no solamente en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga. Bueno, yo por aprovecharlos a ustedes dos y que nuestra audiencia quede cada vez más cautiva, 5 tips que ustedes desde su rol consideren claves hoy en comunicación. Pues yo creo que, resumiendo todo lo que hemos dicho en estas sesiones, uno es el conocimiento de la audiencia, es el brindarle, por ejemplo, a los periodistas la información oportuna, transparente. El otro tip que yo recomendaría es, el lenguaje, utilice un lenguaje adecuado, porque pues obviamente tú no le puedes hablar igual
a un público como a otro, aunque el mensaje sea el mismo. Y otra cosa, pues aprovechar las herramientas que está brindando pues todos estos desarrollos tecnológicos para llegar con unos mensajes. Y definitivamente cuente con un equipo de comunicación en sus organizaciones, porque eso es fundamental, porque es que yo no sé si les ha pasado, la gente dice, es que comunicar es muy fácil, pero eso tiene su ciencia y eso tampoco es de buenas a primeras. Bien. Tú, Aldemar. Yo creo que primero necesitamos mucha apertura, esto que casi que me lo digo es a mí mismo a manera de reflexión. Bueno, mucha apertura para las nuevas tecnologías, hay que abrazarlas, digo yo, siempre digo, a pesar de que uno sea crítico, que uno hay que meterse con la inteligencia artificial, esperen que llegue la computación cuántica y eso le va a dar vueltas a todo, hay que entender toda esa cosa. Dos, no los estoy diciendo en orden, sino como se me van ocurriendo, hay que producir. Yo sé que es obvio, es una perogrullada, pero en las actuales circunstancias esa premisa es todavía más importante. Aquí lo pienso tanto desde el punto de vista de las empresas como de gente que esté en los medios o gente que esté tratando de hacer cosas en redes sociales. Uno debe tenerla clara que lunes, miércoles, viernes y domingo va con algo al aire, ¿sí? Y entonces eso lo lleva a uno a preguntarse por los temas, a desarrollarlos, a buscar fuentes. Generar una dinámica. Exacto. Y unos hábitos. 3, yo creo que hay que, lo digo en el buen sentido, casi en sentido figurado, pero en el buen sentido, hay que estudiar. Es decir, hay que sentarse, leer textos, hay que escuchar a la gente, hay que meterse en los temas para comprenderlos, porque el comunicador vive en condición de ignorancia y esa es la razón de ser del asunto. Uno tiene que acercarse a los temas para comprenderlos y definir unas premisas básicas y unas estrategias. Y yo creo que eso hay que hacerlo, y para eso hay que estudiar, hay que tener mente abierta. Y mente abierta es el otro factor. Yo creo que tenemos que bajarnos de las premisas que traíamos, muchas, no para quedar en el aire, sino para empezar a ver uno cómo las ajusta. Yo ya no hablo de que es que esas nuevas generaciones, no, sino digo, tales cosas no me gustan de las nuevas generaciones, ¿qué es lo que pasa allí? Porque probablemente estamos viviendo un fenómeno de transformación radical y hay que comprenderlo y puede haber un tema intergeneracional. A lo mejor estoy abierto a esa posibilidad, el que está equivocado soy yo, estoy abierto. Yo creo que esa actitud hay que cultivarla, es una actitud crítica con la aceptación del eventual error por sesgo, por las razones que sean. Me quedo en esas 4 porque no. Y yo le agregaría una más que creo que se me estaba quedando en el tintero, es la escucha activa. Porque mientras usted escuche qué es lo que te duele, dónde está tu sentimiento, por qué no te gusta, tú puedes entender un poco más a tus audiencias y resolver pues de alguna manera los problemas, y pues eso es importantísimo, y en eso sí que ahora las nuevas tecnologías tienen muchas herramientas para uno escuchar qué están pensando las audiencias de uno y pues así comunicar. Pues ya lo escucharon, ya lo vieron, un mundo en transformación radical. La comunicación hace parte de esa transformación radical y además, como lo estaba diciendo Juan Guillermo, esta no es una ciencia, pero exige método. Exige disciplina, como lo está diciendo Aldemar, dinámica. Entonces, en la medida en que estamos en esta transformación, seguramente tendremos más temas de interés que podamos compartir con ustedes. De nuevo, a Juan Guillermo y a Aldemar, muchísimas gracias y obviamente a Claudia por este espacio. Muchas gracias y acerca tu voz. Y nos vemos en una próxima.